Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso continuamos con el estudio de los máximos y mínimos de una función en un intervalo cerrado. En esta segunda parte recordaremos brevemente la teoría y resolveremos un problema como ejemplo. Bien, recordemos los tres tipos de puntos en los que puede haber máximos o mínimos absolutos en un intervalo cerrado AB. Puede ser en los puntos donde la derivada vale 0 o en los puntos donde la función no es derivable. Estos puntos se pueden analizar con el criterio de la derivada primera, es decir, estudiando el signo de la derivada primera. Y también pueden existir máximos y mínimos en los extremos de ese intervalo. El problema sería el siguiente. La temperatura T, medida en grados centígrados, en una ciudad en un periodo de 10 días, viene dada por la siguiente función, en la que T es el día desde el inicio del estudio. F de T igual, tenemos una función definida a trozos, en las cuales la primera de esos trozos es T cubo menos 9T cuadrado más 24T más 5. Si T está entre 0 y 5, incluido el 0 y sin incluir el 5, y menos T más 30 si T está entre 5 y 10, ambos incluidos. El problema pide, apartado A, calcular la variación de temperaturas en el periodo. ¿Qué es la variación de temperaturas? Pues bueno, cuando crecen, cuando decrecen. Dicho de otra manera, pide estudiar la monotonía de la función f de t. Y el apartado B dice cuándo se alcanzaron la máxima y mínima temperaturas del periodo. Si os fijáis, lo que nos están pidiendo son el máximo y el mínimo absoluto dentro del intervalo en el cual está definida la función, que es el intervalo de 0 a 10, intervalo cerrado de temperaturas 0 a 10. En un problema con enunciado, esto es un problema de optimización, concretamente de una optimización de una función definida a trozos, es muy importante saber quién es f de t. ¿Qué nos representa la función? Pues la función nos representa, como dice el enunciado, la temperatura. ¿De acuerdo? Esto me daría a mí la temperatura en grados centígrados. Y esa T minúscula que ponemos no es la temperatura. Esa T minúscula es el día de los que se está llevando a cabo el estudio. Es decir, T igual a 0 sería cuando se comienza el estudio y T igual a 10 sería el 10º día después de iniciado el estudio. Muy bien, pues lo primero, tenemos una función y vamos a estudiar la monotonía. Para eso tengo yo que derivar. Aquí no voy a hacer hincapié en los dominios porque en ambos trozos de la función hay polinomios. Luego el dominio es todo R. Como está definida de 0 a 10, el dominio es el intervalo cerrado 0 a 10. Pero lo que sí voy a hacer es derivar. Derivo a yo f' de t, que sería 3t cuadrado menos 18t más 24. La derivada de 5 es 0. Si 0 menor que t menor que 5. Y la derivada de menos t más 30, pues la derivada de menos t sería menos 1. Entonces sería menos 1 si 5 menor que t menor que 10. Recuerden que los iguales no se suelen poner cuando estamos derivando una función. En el 5 habría que estudiar la derivabilidad para ver si es derivable o no. Ya os digo yo que no va a ser derivable en t igual a 5 la función. Va a haber un punto anguloso, si queréis lo comprobáis. Pero nosotros vamos a trabajar ahora. Ya tenemos la derivada hecha, lo primero que hay que hacer es estudiar el signo de la derivada. ¿De acuerdo? Y para eso igualamos la derivada a 0, ¿verdad? Igualaría la derivada a 0 en la primera función, 3t cuadrado menos 18t más 24 lo igualo a 0, y por otro lado, menos 1 lo igualo a 0. Obviamente, menos 1 no es igual a 0, luego en este intervalo no hay ningún punto que tenga derivada 0. No hay ningún
punto en el que se anule la derivada. Una cosa importante. Ahora voy a igualar a 0, pues la primera parte, pero cuidado, porque esta función solo está definida de 0 a 5. Luego solo podré tomar en cuenta los valores que me den en ese intervalo. Es decir, si al resolver igualar a 0 me da un t igual a 6, pues no está incluido de 0 a 5, luego no se toma. Solo tomaré los valores que me den incluidos en el intervalo 0, 5. Muy importante. Cuidado. Lo voy a poner aquí. Solo son válidos los valores entre 0 y 5. ¿De acuerdo? En el intervalo. Bien, vamos a igualar a 0 y si ustedes, como está igualado a 0, dividen todo entre 3, les quedaría t cuadrado menos 18 entre 3 es 6 y 24 entre 3 es 8. Si ustedes hacen esto, sería menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac partido 2a. Y esto me daría 6 más menos 2 partido por 2. Y esto me daría 6 menos 2 partido por 2, que es t igual a 2. Y este me daría t igual a 6 más 2 partido por 2. 6 más 2 es 8, entre 2 es 4. Este pertenece al intervalo 0,5 y este también pertenece a 0,5. Me quedó un poquito ahí mal. ¿Vale? Luego ya tengo dos puntos que son posibles, ojo, posibles máximos o mínimos. Y ahora hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué digo yo que hay que tener mucho cuidado? Bien, si ustedes factorizáis o ponéis directamente, me da igual, vamos a ponerlo directamente esta vez, sin factorizar. Sabéis que es bueno factorizar, pero bueno, para que veáis cómo se hace, que en otros vídeos lo he hecho factorizando, yo voy a poner aquí la derivada. 3t cuadrado menos 18t más 24. Esto está definido de 0 a 5. Y después hay otra que es de 5 a 10, que es menos 1, ¿verdad? Menos 1. Cuidado con esto porque aquí solemos equivocarnos bastante. Fíjense que la primera función está definida de 0 a 5. Esta derivada está definida solo de 0 a 5, no de 5 a 10. Luego, de 5 a 10 lo anulo, para no equivocarme. Ahí no está esa derivada. Y la segunda derivada, el menos 1, si os fijáis, está definida de 5 a 10. Menos 1 es si x está entre 5 y 10. Luego de 0 a 5 no está definida y lo quito. ¿De acuerdo? Aquí podría yo ya el signo de la primera derivada, el signo de f' de t. Y aquí es donde tengo que poner yo el punto 2 y el punto 4. En el primer intervalo. Voy a poner el 2. Lo pongo a la derecha de 0, puesto que es mayor que 0. Y voy a poner el 4. Bien, vamos a darle un valor a esto, a este polinomio, a esta derivada, entre 0 y 2. Por ejemplo, el 1 sería 3 menos 18 más 24. Obviamente esto es positivo. Vamos a darle ahora un valor entre 2 y 4. Por ejemplo, el 3. Si solo le podemos dar valores decimales, no pasa nada, ¿eh? Por ejemplo, 2,5. Vamos a darle el 3, que es más fácil. Y si ustedes os fijáis, esto daría menos 3 si lo hacéis, ¿verdad? Y esto es un número negativo. Y del 4 al 5, aquí no queda más remedio que darle pues el 4,5, por ejemplo. Bueno, nos va a dar un valor positivo. La derivada en ese punto es positivo. Luego el signo de f de t, positivo, negativo y positivo.
Y de 5 a 10, fijaos que la derivada es constante y vale menos 1. Luego de 5 a 10, la derivada es negativa. ¿De acuerdo? Pues bien, vamos ahora a estudiar la monotonía de la función original de f de t. Si la derivada es positiva, la función es creciente. Si la derivada es negativa, la función es decreciente. Si es positiva, creciente y decreciente. Como es un polinomio, tenemos dominio de la función del 0 al 10, intervalos cerrados 0-10, todos estos puntos pueden ser puntos críticos. Si aplicamos el criterio primero, tendríamos que el 2 y el 4, que son los puntos que me dieron al igualar a 0 la primera derivada, en el 2 hay un máximo y en el 4 habría un mínimo. Ahora, cuidado, en el 5, que no me dio al igualar a 0, es un punto extremo. Os digo que es un punto donde la función no es derivable, pero la función está creciendo y pasa a decrecer, cambia su curva, cambia su crecimiento, cambia su monotonía. Su curvatura no, su monotonía, ¿verdad? Es decir, ahí hemos pasado también por un máximo, aunque es un máximo en un punto no derivable. ¿Vale? Todos estos son máximos y mínimos relativos. ¿Cómo hallar la segunda coordenada de todos estos puntos? Pues sustituyendo en la función original. Vamos a hacer f de 2. Estoy sustituyendo en la función original aquí, porque 2 está entre 0 y 5, luego sustituyo aquí, y sería 2 al cubo menos 9 por 2 al cuadrado más 24 por 2 más 5. Y eso da 25. Es decir, que el segundo día había una temperatura de 25 grados centígrados. Recuerden que f de t nos daba, como vimos antes, la temperatura en grados centígrados. ¿De acuerdo? Bien, vamos ahora a calcular f de 4. Sería 4 al cubo menos 9 por 4 al cuadrado más 24 por 4 más 5. Fíjense que lo estoy haciendo también en la primera rama, porque el 4 es un número entre 0 y 5, ¿verdad? Bien, pues calculo esto, que me daría 21. Es decir, al cuarto día de comenzado el estudio habría una temperatura de 21 grados centígrados. Ahora, f de 5 en la función original. ¡Ojo! Ahora el 5 no está definido en la primera rama, está definido en la segunda. ¿Veis el igual ahí? Está definido en la segunda rama. Luego sustituyo en la segunda rama y sería menos t, o sea, menos 5 más 30, que nos vuelve menos 5 más 30, que vuelve a darnos 25 grados centígrados. Luego el máximo aquí relativo 2,25, 4,21 es un mínimo y 5,25 otro máximo. Ahora bien, solo hemos visto los dos primeros tipos de puntos, es decir, aquellos puntos donde la derivada valía 0, que eran estos dos, los puntos extremos, donde la función se hacía a trozos, no los extremos del intervalo, que los veremos ahora, sino donde la función se rompe, que es donde es posible que no sea derivable. En este caso no lo es, hay un punto anguloso, que es el punto x igual a 5. Pero ahora nos quedan los extremos. Siempre acuérdense que en una función definida en un intervalo hay que calcular los extremos, las imágenes de los extremos. ¿Cuáles son los extremos? Pues 0. El 0 está definido en la primera rama, luego sustituimos aquí la t por 0 y me daría 5, ¿verdad? 5 grados centígrados cuando se inició el estudio, en el instante inicial, en t igual a 0. Y el último extremo es f de 10, que también está definido, que está definido ahora en el segundo trozo, ¿verdad? Le damos a t el valor 10, luego me quedaría menos 10 más 30,
que es 20 grados centígrados. Bien, ya estamos con todos los valores y ahora vamos a ver quién es el máximo y el mínimo absoluto dentro de este intervalo 0,10. Menor imagen, yo creo que todos lo ven, es 5. Luego aquí teníamos el mínimo absoluto en el intervalo, no de la función en todo R, sino en el intervalo 0,10. Es decir, el mínimo absoluto se alcanzó al comienzo del estudio, el día 0, cuando comenzó el estudio. Y la temperatura fue de 5 grados centígrados. ¿Y cuál es el máximo absoluto? Fíjense que hay dos valores iguales. Luego hay dos máximos absolutos. Máximo y máximo absoluto en ese intervalo en t igual a 2 y en t igual a 5. Es decir, 2 días después de comenzado el estudio y 5 días después. En el segundo día y en el quinto hubo una temperatura de 25 grados centígrados. Y aquí igual. También de 25 grados centígrados. Luego ya tenemos nuestra contestación al segundo apartado. ¿Cuándo se alcanzaron la máxima temperatura? Los días 2 y 5 se alcanzó la máxima temperatura. La máxima temperatura, que si ustedes os fijáis, fue de 25 grados. Y en el momento inicial, en t igual a 0, se alcanzó la mínima temperatura de ese periodo de 10 días, que correspondió a que fue de 5 grados centígrados. Pues bueno, creo que os ha podido quedar un poquito más claro esto y espero que lo tengáis en cuenta, que cuando tenemos un intervalo, pues los máximos y los mínimos pueden estar en los puntos donde la derivada vale 0, pero también en los puntos intermedios, en este caso en el punto igual a 5, donde la función no es derivable, puede ser derivable, en este caso no lo es un punto anguloso, pero también en los extremos. Si el intervalo de la función es todo R, obviamente en los extremos habrá que hacerlos con límites, ¿verdad? Si queremos los máximos y mínimos absolutos. Si no, pues lo haremos derivando, igualando a 0, y también porque en esos puntos serán los máximos o mínimos relativos. Recuerden que en estas funciones que trabajamos este curso, pues los puntos angulosos podrían estar en los puntos intermedios en una función a trozos, no en una función elemental. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.